Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a un nuevo webinar de Gathering Icona. Mi nombre es Claudia Laera, gerente del área fiscal, y junto con mis compañeros Juan Pablo Garduño, gerente del área fiscal, y José Luis Mejía, socio del área legal fiscal, estaremos platicando de un tema de mucha relevancia. ¿Comprar o vender facturas es igual a cárcel? ¿Realmente es igual a cárcel? La reforma que se publicó el 8 de septiembre hace mucho hincapié en este tema. Como ya sabemos, para la autoridad es un tema muy importante, ya que lo asimilan a la defraudación fiscal y es muy perseguido. Tanto es así que las penas pueden ser corporales. Para platicar de este tema y conocer un poquito el antecedente, nuestro compañero Juan Pablo Garduño nos va a explicar cómo se origina, cuál es la mecánica actual y principalmente veremos cuál es la diferencia entre 2019 y 2020. Juan Pablo. Gracias, Clau. Sí, efectivamente, como bien comentas, este tema se ha vuelto bastante relevante y sobre todo porque la autoridad le está apostando demasiado en este tema, en efectos recaudatorios. Y como dices, vale la pena recordar el antecedente de a qué nos referimos con este tema de compra-venta de facturas, cómo surge, y tendríamos que remontarnos por ahí del año 2014, en donde la autoridad se da cuenta de que pues, hay empresas que están emitiendo facturas y que obviamente pues, no tienen como tal una infraestructura, no tienen activos, no tienen personal, y sin embargo pues están emitiendo facturas que evidentemente pues hay algo está raro, ¿no? Entonces en 2014 se le da la facultad de que pueda revisar este tipo de empresas en donde se percata que está este tema de infraestructura y que no tienen personal y presume de alguna manera que podrían estar realizando operaciones simuladas. Okay. Entonces aquí viene la primera parte en donde los incluye a estas empresas en una lista previa, la cual es obviamente preliminar, por así decirlo, y el contribuyente de alguna manera tiene la posibilidad de defenderse, de aportar pruebas, de soportar que pues, es un proveedor que sí realiza operaciones reales y que no está simulando nada. Entonces, en este momento, si el proveedor, o en este caso el contribuyente, no demuestra que sí es un proveedor que realiza operaciones reales, la autoridad lo pasa a una segunda lista. Esto que mencionas son las famosas listas negras que tiene la autoridad fiscal. Exactamente, esas son las famosas listas negras del SAT. Entonces, en esta segunda lista de ya aquellos proveedores que no lograron desvirtuar, que son operaciones simuladas, quedan listados de manera definitiva. Okay. Entonces, ¿esto a qué conlleva? Pues evidentemente que todas las operaciones que realizaron durante, pues, evidentemente, el periodo de facultades de comprobación, pues no tienen validez fiscal. Entonces, esto pues, evidentemente tiene un riesgo pues, bastante grande para aquellas empresas que pues, realizaron operaciones con estos proveedores. Y para entender mejor, al día de hoy, 2019, ¿cuáles son mis riesgos en materia fiscal? Vamos a eso. ¿Qué sucede cuando tú detectas que alguno de tus proveedores pues salió listado, está incluido en esta lista negra del SAT? Pues bueno, la autoridad te da 30 días para que tú puedas hacerle llegar pruebas digamos que de alguna manera puedan evidenciar que tu operación fue real, claro. Que realmente compraste un bien, que adquiriste un servicio y que pues, tienes todos los elementos suficientes para demostrar que al menos en el momento en el que contigo tuvo una relación este proveedor, pues fue una operación que sí tuvo bases legales y que procede. Tienes este periodo de 30 días. Ahora, ¿pero qué sucede? ¿Qué sucede si digamos que nuestras empresas por alguna razón de un tema de control, porque no necesariamente compraste alguna factura, puede ser que a lo mejor tuviste pues, un inadecuado control interno y no tienes manera de soportar que pues, la operación fue real, desafortunadamente no tienes los elementos y pues dentro de estos 30 días que tienes para demostrarle a la autoridad, lo que tendrías que hacer es autocorregirte. ¿Qué quiere decir? Pues que tendrías que presentar una declaración en donde quites estas operaciones con estos proveedores y le tengas que pagar a la autoridad el impuesto más actualizaciones y recargos. Evidentemente eso pues, te puede pegar bastante fuerte, ¿no? Y complementando qué sucede en 2019, cómo es que la autoridad está actuando y qué medidas está tomando, están llegando estas famosas cartas de invitación, ¿no? Que seguramente a nuestras empresas conocerán a qué nos referimos, en donde la autoridad lo que hace, de manera cordial, por así decirlo, es te manda una invitación a través de la cual te informa que ha detectado diversas operaciones con proveedores que han caído en estas listas negras del SAT. Entonces, seguramente en ese momento, cuando recibamos la carta, ya habríamos pasado estos 30 días que platicábamos, que tenemos de gracia para poder desvirtuar esta operación.
Entonces, lo curioso es que el SAT te junta, digamos que operaciones que pueden ir del año 2019, 18, 17, 5 años atrás. Entonces, de alguna manera, te avisa, por así decirlo, que ya te tiene en la mira. Entonces, ¿qué pasa si si a ti ya se te fue este tiempo de 30 días? Pues tendrías en un momento dado que autocorregirte bajo este procedimiento de reversar la deducción, de pues, obviamente quitarle el efecto fiscal y pagar el impuesto. Claro. Con actualizaciones y recargos. Y entonces lo que mencionas, o sea, es importante indicar que no es que nuestras empresas quieran hacer operaciones simuladas o quieran comprar facturas, pero en el día a día se tienen operaciones con proveedores que realmente no sabemos si están listados o no en las listas negras. Entonces, tenemos que llevar un control para poder identificarlo. Y para el 2019, corrígeme si estoy mal, el riesgo que tenemos es la no deducibilidad y el no acreditamiento de dichas facturas, sí, lo cual implicaría el pago de una multa. Sí, ahora. Exacto. Nada más para complementar esa parte que dices, digamos que en esta carta de invitación que tú recibes por parte de la autoridad, te da un plazo, el cual tú tienes que pues realmente ya corregirte, y si tú no te corriges en este plazo, porque al final ya puedes decir que es una invitación, claro, y no es facultades de comprobación y no tendrías por qué estar obligado a ello, lo que sí puede suceder es que la autoridad te cancele los sellos digitales. O sea, hoy ya está pasando eso, pero de alguna manera, si lo vemos, tenemos la facilidad, por así decirlo, de que la autoridad te avisa de alguna manera que ya te tiene en la mira y que va por ahí a cancelarte los sellos. El día de hoy nos avisa. Exacto. El día de hoy nos avisa y tú tienes, digamos, que manera de reaccionar, ya sea autocorrigiéndote, demostrándole que sí entregaste información en estos 30 días. Y obviamente evitar que pues, te pueda cancelar los sellos digitales, que como sabemos, pues, y te vamos a platicar, pues es un impacto bastante relevante. Claro, te puede dejar sin operación. Y en relación al tema penal, para 2019, el día de hoy, ¿cuáles son las implicaciones? Mira, en materia penal la verdad es que está muy light. Y voy a explicar por qué. Porque si bien es cierto, ya está tipificado esto como un delito, el delito no es grave. Nada más para efectos de la audiencia, delito grave? Que es delito grave cuando es un delito no grave. Lo que la ley señala es que para que un delito sea grave, el promedio aritmético de la sanción en prisión tiene que ser mayor a 5 años. Si es menor, es delito no grave. Me voy a explicar un poco mejor. Vamos a pensar que hay un tipo penal, un delito que dice la sanción va de 4 a 8 años. ¿Esto qué significa? Que si alguien comete ese delito, la sanción mínima es de 4 y la sanción máxima es de 8. Si yo sumo la sanción mínima y la sanción máxima, en este caso sumaría los 4 años más los 8 años, esto significa que estaría teniendo una suma de 12. Esto lo divido entre 2 y el promedio de la sanción mínima y la sanción máxima sería de 6. Esto nos lleva a que se trate de un delito grave. Sin embargo, en el caso de los delitos no graves, la sanción, el promedio aritmético es menor a 5. Un ejemplo, oye, si el delito se sanciona de 3 años a 6 años de prisión, yo sumo la sanción mínima más la sanción máxima, que sería 3 más 6, 9, entre 2 a 4.5. Como no es mayor a 5 años, es un delito no grave. Entonces, hoy en día, si nos vamos a cómo está el Código Fiscal, sí es un tipo, digamos, del tipo penal, si hay un delito como tal. Sin embargo, es un delito no grave. Y esto sí trae consecuencias. ¿Por qué? Porque al no ser un delito grave, no procede la prisión preventiva. ¿Esto qué significa? Que no voy a la cárcel por el delito. Me puedo defender en libertad desde mi casa sin problema. Y algo muy importante, que al no ser un delito grave, si yo voy y reparo el daño, es decir, pago el impuesto, se acaba el tema de carácter penal. Entonces está muy light, ¿por qué? Porque aun y cuando yo esté en un supuesto de compra de facturas, al no ser un delito grave, ni voy a prisión, y simple y sencillamente con el solo hecho de pagar el impuesto que en su caso haya omitido por esta conducta, prácticamente se acaba el tema penal. Entonces hoy en día está muy light, pago, se acaba, digamos que ya no existen consecuencias. El día de hoy podemos resarcir la pena, pues se podría decir. Así es, hoy puedo resarcir la pena y hoy no es cárcel, porque es delito no grave. Ok, perfecto. Ahora, lo que nos importa mucho es el tema de la reforma y qué cambios hubo, tanto de materia fiscal como de materia penal. Fiscalmente, para 2020, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Hubo aumento en las penas? Sí, este tema en la parte fiscal sí cobra bastante relevancia porque tendríamos que platicarlo en varios aspectos. Déjame ponerlo así. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasa si en 2020
alguno de mis proveedores cae en estas listas negras del SAT, ya están en 2020. Como está la reforma, o lo que buscará la autoridad, es que sin previo aviso, como lo platicábamos, y una vez que hayan transcurrido esos 30 días, porque eso es importante, vas a tener todavía estos 30 días una vez que esté publicado para que tú vayas con la autoridad y le demuestres que tu operación es real, o bien en todo caso que te autocorrijas si es que te das cuenta que pues, para algún tema no tienes la documentación soporte. Pasando estos 30 días, es decir, en el día 31, déjame ponerlo así, la autoridad en automático puede cancelarte el sello digital sin previo aviso. Que esto es lo grave, porque al final del día, imagínate que no tienes un adecuado control, sale publicado en 2020 y se te van estos 30 días, al cancelarte los sellos digitales, pues estás imposibilitado prácticamente en emitir facturas, en emitir tus recibos de nómina. Claro. Y pues imagínate una empresa, y habrá muchas empresas que seguramente esto les pegue fuerte, porque entras en un proceso de negociación con la autoridad en donde tienes que pedir que te reactiven los sellos, y allá habrá seguramente que, déjame ponerlo así, buscar pagar el impuesto, que eso pues, habrías dejado de pagarlo, y ahora sí pedir que te reactiven los sellos. Pero este proceso seguramente te llevará aproximadamente un mes, más o menos. Entonces, un mes sin poder emitir facturas, pues está bastante grave. Está muy complicado. Entonces, en 2020 lo más preocupante es el tema de la cancelación de los sellos. Aparte de la cancelación de los sellos que nos deja sin operación en caso de que pase, ¿qué otra implicación tendríamos? Fíjate, esto es, digamos, para operaciones que a partir de 2020 se estén listando. Caiga mi proveedor ahí. Pero ¿qué sucede para operaciones que yo al cierre de 2019, déjame pensar que ya estamos en diciembre, y sé que por ahí traigo pecadillos, en donde algunos proveedores, yo ya sé que cayeron en la lista negra del SAT en el año de 2019 o hacia atrás, y no he hecho nada? O sea, se me fue el plazo de los 30 días y ahí las tengo esperando a ver qué sucede. Pues resulta que la reforma también contempla estos casos, y lo que va a hacer es de alguna manera pedirte que hagas un corte, un corte, digamos, al 31 de diciembre de 2019, en donde tú identifiques todas aquellas operaciones con proveedores que estén enlistados ya de manera definitiva, y tienes 3 meses, enero, febrero y marzo de 2020, para autocorregirte. Que aquí fíjate, lo interesante es que de alguna manera ya ni siquiera te está dando oportunidad de que vayas en este periodo de enero a marzo a proporcionar la información, porque imagínate que tú tienes identificadas operaciones en 2019, de las cuales incluso sí tienes el soporte documental, pero se te fue este plazo de 30 días. Entonces, como está la reforma, no contempla que puedas acercarte a la autoridad y darle pruebas. O sea, como está redactada, te dice, ven, págame el impuesto de enero a marzo, porque si no lo haces, a partir del 1 de abril, déjame ponerlo así, caes en el supuesto donde te pueden cancelar el sello de manera automática. Entonces, eso también es bastante grave tanto para operaciones 2019, obviamente que ya tengas conocimiento ahorita y al cierre de diciembre, y obviamente en enero de 2020 en adelante. Entonces, digamos que es un periodo de gracia que la autoridad le está dando a los contribuyentes, no para poder desvirtuar las operaciones, pero para corregirse en su caso y poder evitar los siguientes riesgos en temas fiscales. Exacto. Y hay otro más también. En el caso de que ya en 2020 tú hayas tenido alguna operación con algún proveedor, claro, y resulte listado, la autoridad también está contemplando, como parte de la reforma, que tengas una sanción. Okay. Esta sanción sería equivalente a una multa de un 55 y hasta un 75% del valor del comprobante. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo a partir de 2020 realizo operaciones y mi proveedor cae en esta lista negra y yo no me autocorregí o yo no tomé este plazo de 30 días para proporcionar la información, ya estaría en el supuesto de la multa. Entonces, tendría obviamente la autoridad la facultad de cancelarme el sello y evidentemente imponerme esta sanción que, como te decía, pues va prácticamente hasta el 75% del valor de la factura. De la factura. Recapitulando un poquito en el tema fiscal, tenemos un periodo de gracia con un corte al 31 de diciembre de 2019, enero, febrero y marzo, para poder resarcir, digamos, y pagar la multa, y pagar el tema de la no deducibilidad o del impuesto. A partir del 1 de abril, las operaciones que tengamos durante el 2020 no solamente es el tema de la no deducibilidad o no el acreditamiento. Te cancelan en automático los sellos y aparte vas a tener una multa. Exactamente. Pues evidentemente digamos que las penas sí han sido bastante considerables. Sabemos que la autoridad está poniendo todo su esfuerzo en evitar este tipo de operaciones y esa es la parte fiscal. Penalmente también hubo muchos cambios para el 2020. Sí, penalmente es el tema que ahorita se ha platicado mucho en los medios, que es el tema, oye, realmente
¿Qué implica el cambio en materia penal? En materia fiscal ya lo explicaba Juan Pablo, básicamente consiste en que te puedan cancelar los sellos, en la imposición de multas económicas, pero en materia penal sí hay un cambio trascendente. Si recuerdan, en 2019 yo lo que explicaba es que la reforma, o como está planteado, digamos, la ley actual, era muy light. ¿Por qué? Porque era un delito no grave, que no ameritaba prisión preventiva, que si tú pagabas el impuesto se acababa el problema y tú en casa como siempre. Pero ahora en 2020 lo que se plantea es una reforma agresiva. Cabe destacar que esta reforma no es propiamente parte del paquete económico, sino es una reforma más bien que va vinculado con una iniciativa, digamos, que surge en la Cámara de Senadores y que incluso ya fue aprobada en la Cámara de Senadores. Falta que la apruebe la Cámara de Diputados. Entonces, ¿en qué consiste esta reforma? Básicamente, a diferencia de 2019, lo que se plantea es que este tipo de delito sea un delito grave. Lo que explicábamos, oye, si la sanción o el promedio aritmético de la sanción es mayor a 5 años, esto ya es delito grave. Entonces, hoy en día, como se plantea la reforma, cuando alguien compre facturas, la sanción va de 2 años de prisión a 9 años de prisión. Entonces, si yo sumo la sanción mínima, que son 2 años, más la sanción máxima, que son 9, da 11. Entonces, en promedio aritmético es mayor a 5 años, luego entonces es un delito grave. ¿Qué implica que sea un delito grave? Bueno, lo primero que implica es que la autoridad puede solicitar, en este caso a través del MP, la detención en caso de que piense que tú te puedes sustraer de la acción de la justicia. ¿Esto qué quiere decir en palabras lisas y llanas y coloquiales? Oye, si piensa el MP que te puedes dar a la fuga, luego entonces lo que puedes solicitar, al ser ya un delito grave, que aplique la prisión. Obviamente siempre y cuando sea solicitud. Este es digamos, uno de los primeros efectos que tiene el tema de delito grave. Entonces, digamos que la principal diferencia en relación a 2019-2020 es que no era un delito grave y ahora pasa a ser un delito grave. Así es, por una parte. Ahora, pero esto del delito grave y esta consecuencia prácticamente de que el MP pueda solicitar la prisión preventiva solo sucede en la medida en que el monto del impuesto, déjenme denominarlo defraudado, hablando de impuesto, no exceda de 7.8 millones. ¿Esto qué significa? Si no excede 7.8 millones, sí es un delito grave, sin embargo no te vas en automático a prisión, a menos que lo solicite el MP, porque lo puedes solicitar en la medida en que piense que te vas a dar a la fuga, puedes solicitar la prisión preventiva, pero esa solicitud del MP, y siempre y cuando no exceda 7.8 millones el impuesto. Es importante recalcar el impuesto porque prácticamente estamos hablando de comprobantes arriba de 17 millones de pesos. ¿Cómo llegamos a los 7.8 millones? Vamos a pensar que el monto total de mis facturas sea 17 millones. Bueno, pues si yo estoy pretendiendo o estoy poniendo operaciones que para la autoridad son simuladas equivalente a 17 millones, si yo multiplico los 17 millones por el 30%, hablando de impuesto, estaríamos hablando de 5.1 millones. Pero esos 17 millones, lo más seguro es que lleven un IVA al 16%, que en términos generales esto te da un IVA de cerca de 3.7 millones y así llegas a los 7.8 millones. Es decir, si la operación es arriba de 17 millones, vamos a ver la consecuencia. Si es menor, simple y sencillamente es delito grave y el MP puede solicitar o no puede solicitar la prisión preventiva. Vamos a pensar que tengo comprobantes arriba de 17 millones. ¿Qué pasa? Sí es delito grave, pero no solo eso, sino ya lo están tipificando como delincuencia organizada. Delincuencia organizada. ¿Que esto es grave? Bueno, ¿qué es delincuencia organizada? Seguramente todos han escuchado en los noticieros que la delincuencia organizada es cuando aplica el narcotráfico, aplica el terrorismo, entre otros supuestos, en donde participan varios sujetos en la comisión de un delito de alto impacto. Entonces, bueno, esto realmente, el tema de defraudación fiscal por la supuesta compra de facturas, ¿debería de ser tipificado como delincuencia organizada? Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque a nivel mundial la delincuencia organizada es similar en todos los casos, pero en ningún país se ha determinado
que el tema de defraudación fiscal sea un concepto de delincuencia organizada, lo cual toma relevancia porque en México sería pionero para decir que sí hay una defraudación fiscal por esta supuesta compra de facturas, porque como ya lo explicamos, no necesariamente hay, pero puede tipificar como si lo fuera porque hay operaciones que se hacen con proveedores que están en la lista negra, pues esto implica que haya delincuencia organizada. Y bueno, ¿qué efecto tiene que haya delincuencia organizada? Bueno, la primera es que al ser delincuencia organizada, ya no te preguntan, déjame ponerlo de manera coloquial, vas directamente a prisión. ¿Por qué? Porque lo que se prevé en el caso de delincuencia organizada es que todo el proceso penal lo lleves en prisión de manera oficiosa, es decir, ahí, en este caso, cuando exceden los comprobantes de 17 millones de pesos en operación, es decir, más arriba de 7.8 millones, esto implica que tú ya te tengas que defender en prisión. Ya no es si el MP lo solicita o no lo solicita, si cree que te vas a fugar, no. Aquí ya es de manera oficiosa. Eso me preocupa porque entonces si ya vas a prisión por este tema, pues puedes estar al lado de narcotraficantes, terroristas, delincuentes de toda índole, porque al final están simulando la operación a un mismo tipo de delincuencia. Así es, prácticamente te están poniendo a ese nivel. O sea, y la pregunta es, ¿realmente alguien que defrauda impuestos está a ese nivel? Yo pienso que no. Y creo que se ha escuchado mucho, sobre todo del Consejo Coordinador Empresarial, en donde se ha puesto la postura de que no puedes poner a alguien que defrauda fiscalmente a la altura de este tipo de delitos, que sí son de impacto, ¿no? Sin embargo, hoy como está planteada la reforma y que fue justo aprobada, este delito se está considerando en la medida en que exceda de 7.8 millones como delincuencia organizada. ¿Qué otro efecto tiene que se considere de delincuencia organizada? Además de que explicaba, oye, ya te vas a tener que defender estando en prisión, ya no desde casa. Hay otra figura que es justo el arraigo. ¿Qué es el arraigo? El arraigo es cuando sujetan a una persona que posiblemente cometió un delito a un lugar establecido, que puede ser en su domicilio, etcétera, pero que prácticamente queda incomunicado de la sociedad. Esta figura del arraigo ha sido muy criticada a nivel internacional. ¿Por qué? Porque hay un concepto digamos, en los principales países de presunción de inocencia. El arraigo dice, oye, no importa si eres inocente o no, yo parto de que tú puedes ser peligroso para la sociedad, te arraigo y en principio ahí la autoridad, aun y cuando todavía no sepa si eres culpable o no, lo que hace la autoridad es te arraiga para efectos de llevar a cabo una investigación. Este arraigo puede durar 40 días en términos constitucionales, pero se puede establecer un plazo adicional de otros 40 días. Es decir, que durante la etapa de investigación, en este caso, que se lleve a cabo a través del Ministerio Público, tú ya vas a estar arraigado. Es decir, tú ya vas a estar desconectado de la sociedad, ya vas a estar en un lugar fijo. Y esto implica que nuevamente, aun y cuando todavía no estés siendo declarado culpable, esto significa que vas a estar aislado. Entonces, este tema es importante. ¿Por qué? Porque si te consideran como delincuencia organizada, pues procede el arraigo y ya desde origen, desde la etapa de investigación, ya ni siquiera cuando ya se formula la imputación, ya estás prácticamente aislado. Obviamente, cuando se determine que eres sujeto a una imputación, procederá la prisión preventiva. ¿Y este tipo de juicios cuánto tiempo tardan? O sea, en caso de que sea arraigo o que tiene que ser prisión preventiva, en el periodo de que tú te defiendes, ¿cuánto tiempo puede llegar a tardar? Mira, el arraigo que surge en la etapa de investigación, el máximo que puede durar es 80 días. Durante esos 80 días, obviamente, pues ya vas a estar, digamos, ya no vas a poder estar libremente en las calles. Cuando se acaba el arraigo y derivado de esa investigación resulta que existe la posible comisión de un delito, que en este caso es la defraudación fiscal, que excede de los 7.8 millones, lo que va a suceder es que te van a aplicar la prisión preventiva oficiosa, es decir, vas a estar en la cárcel de manera coloquial. Y esto puede durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto a partir del nuevo sistema penal acusatorio, que lo que busca es que sea el juicio, digamos, que dure menos tiempo, la verdad por el tipo de caso y por el número de casos que hoy en día existen, la verdad es que estos juicios pueden ser largos, pueden durar 1 año, pueden durar 2 años, o sea, se puede alargar. Y mientras tanto, aun y cuando tú todavía no seas declarado culpable, que eso es lo importante, puedes ser inocente,
durante todo el proceso penal vas a estar en prisión. Entonces eso es lo grave del asunto. Aun y cuando todavía puede ser que no cometiste el delito, por ese hecho de que haya una posible comisión del delito, vas a estar arraigado en un primer periodo durante la investigación y en prisión preventiva oficiosa. Pero eso no es lo más grave, déjame explicarte por qué. Además de que ya perdiste la libertad, que eso es algo que se valora mucho como ser humano, también puedes perder tus bienes. ¿Por qué? Porque no solo existe una reforma en materia penal, sino a partir de esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, que prácticamente ha sido polémica y ha sido comentada en los diversos medios, hoy lo que se plantea en esa ley, que en ciertos tipos de delitos, entre ellos la delincuencia organizada, en este caso te puedan seguir un juicio de carácter civil para quitarte los bienes. ¿Esto qué significa? Que además de que pierdas la libertad, puedes perder todos tus bienes. ¿Y cómo te defiendes? Ahí el tema es, déjame ponerlo así, lo que se ha dicho en el medio es que deberías, en caso de que te encuentres en esta situación, interponer un amparo en contra de esa ley. ¿Por qué? Te voy a explicar cuál es el tema de la ley de extinción de dominio. Lo que dice la ley es que aun y cuando todavía no seas declarado culpable, te pueden quitar ya los bienes, y eso es grave. ¿Por qué? Porque un inocente, que en principio no debería de estar en la cárcel porque no cometió ese delito, además de que ya perdió un tiempo su libertad, lo que va a suceder es que va a perder los bienes. ¿Y qué pasa si resulta que no era culpable, que era inocente? Pues además de que ya perdió algunos años en prisión, ya perdió los bienes. Oye, ¿qué? ¿Te van a resarcir? En principio la ley sí establece el resarcimiento de esos bienes, pero siempre y cuando dentro de un fondo que se constituye para esos efectos exista dinero, si no, te tienes que esperar. Entonces, además, fíjate lo grave, además de que puedes ser inocente, vas a estar defendiéndote en la cárcel y además te vas a defender ya sin bienes. Entonces la pregunta es, ¿cómo me defiendo si ya no tengo ni siquiera cómo pagarle al abogado? Porque ya me quitaron todo. Claro. Entonces sí es grave, sí, a diferencia de lo que sucedía en 2019, que yo comentaba que era muy light, aquí se fueron al extremo, Totalmente. al concepto de delincuencia organizada. Si tú me preguntas, oye, ¿qué posibilidades hay de que haya cambios? La verdad es que muchos sectores empresariales están buscando que exista cambio, que si bien es cierto no se le quite la consecuencia de ser un delito grave, porque no es lo que se está buscando, es que sí se le quite la consecuencia de delincuencia organizada por todo este efecto que acabo de explicar, que sí es trascendente. O sea, evidentemente esta es una reforma penal integral, porque no solamente afecta una ley, afecta diferentes leyes, pero tanto en la materia fiscal como en la parte penal, la mayoría es una propuesta, sé que otras ya están aprobadas. En este caso ya está aprobado. En este caso está aprobado. En la materia fiscal, en el tema fiscal, ¿cuál es la probabilidad de que pase la propuesta tal cual está? ¿O puede existir alguna modificación en su caso? Honestamente, la verdad es que es altamente probable que la reforma pase tal cual está. Habrá algunos puntos que a lo mejor, pues digamos que los suavicen o los traten de suavizar, pero la verdad es que consideramos que es altamente probable que tal cual está redactada la reforma pueda suceder. Y José Luis, solo complementando, corrígeme si me equivoco, aparte de este cambio de 2019 a 2020 del tema penal, el tema que platicábamos de que hay reparación del daño, para 2020 entonces ya no habría, ¿no? Eso es importante, mira, vamos a dividirlo en dos. Yo lo que explicaba al inicio era que era un delito grave, pero que si excedía de 7.8 millones, además de ya considerarse un delito grave, se considera un delito que está vinculado a la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, si es un delito grave, aquí lo importante es, ¿cuándo es un delito grave? Cuando no exceda de 7.8 millones el impuesto supuestamente defraudado o omitido, sí puede haber una reparación del daño. Es decir, tú puedes pagar, si efectivamente tienes ese monto, los 7.8 millones y prácticamente dependerá que la Secretaría de Hacienda coincida en que con el pago se repara el daño. Obviamente el daño es a la sociedad porque el impuesto es en beneficio de todos, pero aquí sí depende obviamente de que la autoridad, déjame ponerlo con la reparación del daño, entre comillas, te otorgue el perdón. El acuerdo reparatorio del daño significa que una vez que yo soy, imputado significa que soy probablemente culpable de la comisión de un delito,
puedo yo acercarme con la víctima o el ofendido, en este caso sería con el querellante, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y negociar, reparar el daño. ¿Cómo se negocia eso? Bueno, si es un daño económico, se paga. ¿Cuánto de fraude? Déjame pensar, 5 millones. Se paga y esa es una alternativa que tengo en materia penal. Entonces, si yo pago los 5 millones en este caso, se puede concluir el proceso penal. Ahora, ¿qué pasa si excede de los 7.8, en donde ya tiene la connotación de delincuencia organizada? Bueno, si ya tiene la connotación de delincuencia organizada, ya no procede, en este caso, la reparación del daño. Es decir, si el monto defraudado asciende a 20 millones, por poner un ejemplo, aun y cuando yo pueda o quiera hacer el acuerdo reparatorio para efectos de pagar y que en principio se procede el perdón, como está la reforma es, aun y cuando pueda pagar y quiera pagar, ya no procede el perdón y ya no existen este tipo de acuerdos reparatorios. Entonces, ¿eso qué significa? Que tengo que esperar y tengo que defenderme hasta el final del juicio y buscar una obtención de una sentencia favorable. Si no lo obtengo, entonces ya prácticamente voy a pasar en prisión de 2 a 9 años. Muy bueno. Que es bastante tiempo. Sí, ¿no? es mucho tiempo. Definitivamente los cambios y las propuestas son preocupantes, son muy agresivas, como bien mencionas. Y con todo este tema, aparte de las consecuencias, ¿qué alternativas tenemos? O sea, en materia fiscal, ¿tenemos alguna alternativa para 2019, a partir de 2020? ¿Qué podemos hacer para evitar estos riesgos, tanto de la materia fiscal como penal, que evidentemente es lo más preocupante? Claro, pues mira, por la parte fiscal yo te diría que sí hay bastantes cosas que podemos hacer y una de ellas pues es la prevención. La verdad es que esto, como bien comentas, es algo que pega bastante fuerte para 2020, entonces todas las empresas tendrían que, yo te diría, dividirlo en dos. ¿Qué hago de aquí al pasado? Claro. Si soy una empresa que a lo mejor no tengo controles sólidos de este tipo de proveedores, ¿y qué voy a hacer de aquí a futuro? En miras a 2020 y al cierre de diciembre, que por este tema que platicábamos de hacer un corte a diciembre. Lo que yo te diría es, hay que ver hacia atrás, hay que hacer un monitoreo respecto de mis operaciones, incluso de los últimos 5 ejercicios, porque es el plazo que la autoridad tiene para poder venir a revisarte, y verificar que ninguno de mis proveedores se encuentre en estas listas negras. Okay. Y obviamente, de aquí en adelante tenemos que implementar también este monitoreo constante, yo te diría que incluso en tiempo real, porque fíjate, algo que no has platicado es la periodicidad con la que se publican estas listas. Estas listas normalmente se van actualizando. E incluso hay, como te decíamos, dos tipos de listas en donde es preliminar, en donde el proveedor se está defendiendo, y una en donde ya es definitiva. Entonces, tenemos que tener un monitoreo adecuado en donde desde que el proveedor sale preliminarmente ya en esta lista, nosotros reaccionemos rápido y tengamos evidentemente manera de que cuando ya esté publicado de manera definitiva, proporcionarle a la autoridad toda la información correspondiente. Soportar la información. Y una duda, o sea, ¿por qué son 5 años hacia atrás? ¿Por qué la autoridad no puede revisar 5 años hacia atrás? Pues mira, fíjate que este tema de alguna manera ya fue debatido y si un proveedor se publica hoy, pues pensaríamos que de aquí en adelante, pues con la operación que haga, pero ya es un tema juzgado en donde la autoridad ya se ha pronunciado, los tribunales ya se han pronunciado diciendo que sí procede la retroactividad, que nosotros la conocemos como cuando te aplican hacia atrás una norma, porque al final del día, si la autoridad no lo hace, estaría validando las operaciones que tú ya tuviste en los últimos 5 años. ¿Y por qué 5 años? Porque pues, al final del día es el periodo que tiene la autoridad para ejercerte facultades de comprobación, es decir, venir y revisarte tus cifras fiscales y evidentemente determinarte cualquier tipo de sanción. Entonces, dividiéndolo en dos, hacia atrás tenemos que hacer una revisión de los últimos 5 años y de aquí en adelante tenemos que hacer esta revisión de manera en tiempo real, pero evidentemente por el volumen de operación de las compañías, de las empresas, pues la verdad es que sería una tarea titánica hacerlo de forma manual y tener a una persona. Entonces tenemos que aprovechar la tecnología, tenemos que hacer uso de estas herramientas que pues hoy día ya la autoridad nos obliga a tener contabilidad electrónica, nos obliga a tener todo CFDIs en tiempos reales. Entonces tenemos que hacer de alguna manera uso y sacarle provecho a todas estas herramientas y poder automatizar procesos o hacernos de llegar de algún proceso para precisamente estar día con día, estar revisando estas listas
negras del SAT, ¿no? Claro, o sea, y también, si la autoridad ya tiene toda esta información y está utilizando la tecnología a su favor, ¿por qué no nosotros utilizar la tecnología a nuestro favor? Ya tenemos casi toda nuestra información fiscal electrónica. Pues hay muchos programas, sistemas, softwares que nos ayudarían a hacerlo. Evidentemente de manera manual es muy complicado, sobre todo compañías con tantas operaciones, pero hay sistemas que nos ayudan y que nos pueden dar de manera preventiva cuáles son los que están listados de manera preventiva y definitiva para poder tener alternativas. Aparte del control, que es lo más importante, ¿qué otras alternativas o qué otras cosas podemos hacer para evitar estos riesgos? Pues mira, una vez que tengamos implementado un adecuado monitoreo, tenemos que también tener certeza de que tenemos toda la evidencia documental de las operaciones que realizamos, porque claro, en ocasiones de repente en las operaciones que llevamos a cabo, probablemente ni siquiera contrato tenemos. Entonces, e incluso aún teniéndolo, todo este contrato y soporte documental, tenemos que tenerlo perfectamente identificado, perfectamente administrado. ¿Y a qué voy? Que evidentemente tienes que tener, déjame pensarlo, como haciendo una especie de lista, contrato de la operación, debes de tener los entregables, tienes que tener la evidencia de que efectivamente adquiriste ese bien o recibiste el servicio, porque al final del día, como tú bien decías, cuando ya salga publicado y yo esté ya alerta, inmediatamente voy a tener posibilidades de reaccionar y darle esta información a la autoridad. Porque si yo ya no tengo este adecuado control, aunque esté ahí monitoreando, pues la verdad es que por los 30 días que tenemos, pudieran ser relativamente insuficientes para que podamos reaccionar y armar todo un expediente de defensa. Claro, es demostrar la materialidad de la operación a la autoridad fiscal. Exactamente. Y ahora, este monitoreo se volvió importante porque ya nos ha pasado, hemos tenido muchos casos y nuestras empresas asesoradas nos han cuestionado este tema. Oye, es que mis proveedores están listados, pero nos acercamos a ello y pues fue un error de la autoridad. Simplemente fue porque no estaban localizados, o sea, no fue por un tema de operaciones simuladas, fue por algo mucho más sencillo que no tenía importancia. Ahí toma relevancia el poder tener el soporte de la operación para el momento que estén listados, poder ir y demostrar que la operación fue real y evitar estos riesgos. Ahora, ¿qué pasa si, híjole, no tuve prevención, se me fue el tiempo, no tenía la capacidad económica ni de equipo para poder hacer la revisión, no tengo alternativas? O sea, en este punto, ¿tengo alguna defensa? ¿Puedo hacer algo? Ya se me pasó el tiempo para 2019, para 2020, ¿qué hago? Mira, en 2019, aquí digamos como, si bien es cierto, hoy en día ya puedes tener este tipo de proveedores, la reforma lo que plantea, como lo comentaba Juan Pablo, es que dentro de los 3 meses siguientes vayas y pagues el impuesto. Entonces ahí lo que se tiene que evaluar es, oye, ¿el efecto es importante? ¿Económicamente me impacta a mí como empresa? Vamos a pensar que no. Sí, vamos a pensar que son comprobantes fiscales de 1,000 pesos o de 5,000 pesos o de 100,000 pesos que para mí no son materiales, no son relevantes de acuerdo a mi capacidad económica. Ahí la sugerencia es, aplica este proceso de pago, digamos, ya se me fue el plazo de los 30 días, paga porque no es relevante. Ahora, ¿qué pasa si el efecto económico es relevante? Con base en la reforma, pues se empezará a contar tu plazo para que tú presentes tu autocorrección. Pero te dices, oye, o yo no tengo o no quiero porque el impacto sí es relevante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Bueno, lo que se está sugiriendo es efectuar o llevar a cabo la presentación de un amparo. ¿Cuál es el objetivo de este amparo? Pedir una suspensión de la cancelación de sellos. ¿Por qué? Porque prácticamente al término del periodo de los 3 meses en donde no te autocorregiste, prácticamente es un resultado inminente que te van a cancelar los sellos. Entonces nosotros lo que estaríamos sugiriendo es presentar como tal un amparo prácticamente en los primeros días de enero para efectos de solicitar la suspensión. ¿Esto qué significa? Que si me dan la suspensión ya no me pueden cancelar los sellos aún y cuando tenga proveedores del 69B. Déjame suponer, y hoy en día ha pasado y pasó en el caso del amparo de compensación universal, en donde a muchas empresas no se les otorgó la suspensión. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Si no se te otorga la suspensión, bueno, otra cosa que puedes hacer es, bueno, me autocorrijo para evitar la cancelación de sellos porque eso implica que me paren la operación y lo que yo estaría o lo que yo tendría que hacer básicamente es pagar el impuesto y posteriormente presentar una complementaria y solicitar el monto en devolución a través del concepto de pago de lo indebido, ¿no?
Entonces, una vez que me digan, oye, no procede el pago de lo indebido porque tu pago de lo indebido es derivado de las operaciones que hiciste con el proveedor A y B que están en la lista negra, lo más probable es que te nieguen y ante la negativa, entonces tú irte a una fase ya de tribunal, en este caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o como lo conocemos, el Tribunal Fiscal, para efectos que resuelva si ese monto que pagaste efectivamente corresponde a un pago de lo indebido en virtud de que la operación sí fue real, ¿no? Y en ese caso, obviamente ya no tienes el tema controversial o el tema de riesgo de que te cancelen los sellos, ya el monto está pagado y puedes ir libremente a un juicio a recuperar ese monto buscando que el tribunal haga una valoración de todas las pruebas o documentos que incluiste en tu solicitud de pago de lo indebido para efectos de definir si procede la deducción o no de esos conceptos. Eso es lo que podrías hacer eventualmente. Oye, no quiero pagar, bueno, aquí la solución es paga y después ve y solicítalo en devolución. Obviamente te van a negar, pero el proceso de recuperación sería a través de un litigio, ¿no? Ok, de acuerdo. Ya estuvimos platicando de las consecuencias y las alternativas. ¿Qué les parece si ahorita vemos un poco de unos casos específicos que nos han ido cuestionando nuestras empresas asesoradas en estas últimas semanas? Les voy a pedir que igual si tienen alguna duda, comentario, alguna pregunta, que la realicen a través del chat y con mucho gusto las contestamos. ¿Qué pasa? Primer caso, soy representante legal de mi empresa. Con todo lo que comentas de los riesgos, que me puedo ir a la cárcel, yo como representante legal, ¿me puedo ir a la cárcel? Es excelente pregunta, te voy a decir por qué. Mira, esa pregunta generalmente la hacen todos porque dicen, oye, ¿yo qué riesgo tengo, por ejemplo, como director de finanzas, como director de impuestos, o como apoderado, o como representante? Que todos son figuras distintas. Déjame dividirlo en dos. Déjame dividirlo en la reforma en materia penal y déjame dividirlo en la reforma a que se refiere el paquete económico, porque hay dos reformas en ese sentido. Si nos vamos a lo estrictamente penal, a partir de 2016 hubo una reforma importante en materia penal. ¿En qué consistió esa reforma? Básicamente, en lo que consistió es que ahora las personas morales eran sujetos del derecho penal. Obviamente una persona moral no se puede ir a prisión, no puedes meter al acta constitutiva, eso no es posible. Sin embargo, esta reforma lo que busca es, oye, ¿quién dentro de esa persona moral cometió el delito que tiene una pena, digamos, corporal? Puede ser el representante, puede ser un apoderado, puede ser el director de finanzas, puede ser el director de impuestos que dio la orden de comprar facturas, o sea, puede ser una multiplicidad de sujetos. Entonces, en materia penal, todos corren el riesgo, no importa si eres representante, si eres apoderado, si eres director de finanzas, si eres director de impuestos. Ejemplo, si no es ninguno de ellos, si quien tomó la decisión de realizar la compra de facturas fue el contador de la compañía, también él sería sujeto. Ahora, el problema de este caso es que durante la investigación prácticamente la Secretaría de Hacienda formula la querella y busca al cúmulo de sujetos, ¿no? Ya después, durante el proceso penal, se deslindan responsabilidades. Hay una audiencia que se llama individualización de las sentencias. Es decir, una vez que te declaran culpable, se individualiza la sentencia. Es decir, si se cometió el delito, perfecto. Sin embargo, en medida de la, digamos, de la participación de cada uno de los individuos será su sanción. No todos tienen la misma sanción, aun y cuando el delito haya sido el mismo. ¿Por qué? Porque todo es en función de esa participación. Entonces, como tú bien apuntas, puede ser que un contador haya sido el que se le ocurrió comprar facturas y nadie más sabía. Bueno, entre lo que son peras son manzanas, como decimos coloquialmente, pues todos van a ser sujetos de esa investigación y todos pueden ser sujetos de ese arraigo que comentaba. Entonces, esto es lo grave. ¿Por qué? Porque ahora quien tiene, digamos, la toma de decisiones, que puede ser un administrador único, un consejo de administración, pues tiene que ser un poco más cuidadoso en lo que haga todo su equipo. ¿Por qué? Porque una decisión de alguien como un contralor, un contador, un director de finanzas, un director de impuestos, puede poner en riesgo a todos en la organización. Y entendemos que esto puede ser de manera individualizada, pero ¿hay alguna estructura corporativa que nos ayude a cuidar a los responsables, a los gerentes, a los directores, o parejo? En materia penal, definitivamente no. Okay. Ahora vamos a la reforma del paquete económico.
que eso es lo importante distinguir. La reforma penal es quien cometió el delito, se va a investigar y ese puede ser un representante, puede ser un apoderado, puede ser el director de finanzas, puede ser cualquier sujeto que se le haya decidido comprar facturas, ¿sale? Ahora vamos a lo que es el paquete económico, que es otra reforma, que es la que se presentó el 8 de septiembre. En este paquete económico lo que se dice es que quien funge como administrador único o quien funge como gerente general o director general, en caso de que se llegara a determinar un crédito fiscal y el monto al que asciende ese crédito fiscal no pueda ser pagado por la empresa, entonces es responsable solidario de ese pago. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que a la sociedad le determinan un crédito fiscal de 100 millones, pero la sociedad solo puede pagar 50, ya no tiene más. Bueno, lo que se plantea en esa iniciativa de reforma es que contra los 50 que no pueda pagar la sociedad, no se van a ir contra los accionistas. No se pueden ir contra los accionistas porque en términos de las leyes mercantiles, ellos solo responden hasta el monto de sus aportaciones. Sin embargo, bajo la iniciativa de reforma, contra quien se van a ir de ese crédito fiscal que no necesariamente está vinculado a la compra-venta de facturas, puede ser porque omite ingresos, puede ser porque el ajuste anual por inflación está mal calculado, por cualquier razón, entonces se pueden ir, en este caso, contra el administrador único, el director general o el gerente general. Entonces aquí es importante porque como está la propuesta, estas tres figuras serían responsables solidarios. ¿Y eso qué implica? Que en caso de los 50 millones que no alcanzó a cubrir la sociedad, puedan ir a cobrar a estos tres sujetos que comenté y que se puedan ir contra los bienes. Oye, si el administrador único tiene una casa, bueno, pues voy a buscar que con esa casa pague el impuesto. Entonces esto es grave, ¿por qué? Porque aquellos administradores únicos, aquellos directores generales o aquellos gerentes generales van a tener esa responsabilidad solidaria, ¿no? Ahora, atendiendo a tu pregunta, oye, ¿hay alguna forma de blindar a estos sujetos? La respuesta es sí. Desde mi perspectiva, como está planteada la reforma, solo busca cuando haya un solo sujeto en esas posiciones. Ejemplo, el administrador único. Oye, ¿qué pasa si establezco un gobierno corporativo y establezco un consejo de administración? En mi interpretación no estarías en la responsabilidad solidaria, porque lo que busca es únicamente al individuo. Pero si hay un consejo de administración, obviamente, pues no estarías en ese supuesto, ¿no? Hay otro tipo de velos corporativos que todavía son más eficientes. Esto es interpretación, lo que te comenté. ¿Por qué? Porque hay quienes interpretan incluso dentro de la firma que dicen, oye, el consejo de administración no es suficiente. ¿Por qué? Porque se te establece la pluralidad de sujetos. Pero ahí hay un debate que es de interpretación. Vamos a pensar que no queremos entrar en la interpretación. Bueno, en ese caso, si no queremos en la interpretación, hay ciertos velos corporativos. ¿Esto qué significa de un velo corporativo? Que en lugar de tener personas físicas administradores, tienes a personas morales administradores. ¿Esto es posible? La respuesta es sí. Entonces, si tú pones este velo corporativo en donde una persona moral se convierte en el administrador de la sociedad, cuando sea responsable ese administrador, obviamente se van a ir hasta el monto de las aportaciones de esa persona moral, porque está el velo corporativo de que las sociedades mercantiles solo responden hasta el monto de sus aportaciones. Obviamente hay que evaluar cada caso en particular, no se puede tomar esto como una receta, sí hay que hacer una evaluación propia del esquema y ver si esto te blinda y si es posible en función de tu estructura corporativa. Una posible alternativa que valdría la pena analizar. En relación a, por ejemplo, ¿qué pasa si listas 2020? Yo tengo un proveedor que listaron a partir de abril 2020 de una operación del ejercicio 2017. ¿Me pueden aplicar las nuevas normas o no? Eso es importante porque muchas empresas seguramente estarán en el supuesto, en donde hoy ya tú tienes operaciones y digamos que llegas al cierre de 2019 y ningún proveedor que cayó listado. Llega 2020, como tú bien apuntas, algún proveedor cae en la lista. Evidentemente las sanciones relativas a 2020 son aplicables solamente en cuanto a la cancelación de sellos digitales. Okay. Es decir, si tú no tomas estos 30 días que hemos venido platicando y digamos que aportas información o te autocorriges, la autoridad sí te puede cancelar el sello digital, sin avisarte y de manera automática. Pero el tema de la multa e incluso probablemente el tema penal
no podría aplicarlo porque esas son, digamos que sanciones que irían encaminadas a operaciones que ya celebres en 2020 y que caigan en la lista estos proveedores en el 2020 también o hacia adelante. Así es, porque cualquier pena, digamos, pecuniaria o económica o cualquier pena corporal, digamos que no puede ser retroactiva. Eso es importante. En cambio, la cancelación de sellos, al ser una norma de procedimiento, esas sí pueden ser retroactivas. Pero hablando de sanciones en materia penal o en materia administrativa, estas no pueden ser retroactivas. Entonces, si hay un proveedor que se lista en 2020 y yo tuve operaciones de 2017 o 2018, no me tengo que preocupar por esas sanciones en materia penal o en materia de multas del valor del comprobante. ¿Por qué? Porque eso solo va a aplicar a comprobantes que se emitan y que yo tenga a partir de 2020. La operación. La operación. Bueno, pero de todas maneras, simplemente con el hecho de la cancelación de los sellos, pues ya es importante porque te deja inoperativo en su momento. Es correcto. Y sobre todo por el plazo que platicábamos, que cuando caes en este supuesto y te cancelan el sello, aunque no sean operaciones de 2019 y hacia atrás, o 17 como la pregunta que tú ponías, pues de que te cancelen el sello y volver a reactivarlo es un proceso... Claro, tarda, no es en automático. Exactamente. Híjole, oye, una duda, y en el tema de las penas, ¿es lo mismo que se está planteando por si una compañía, híjole, yo revisé ya mis listas negras y tengo una operación de 100 millones de pesos o 10 facturas con 10 millones de pesos? Mira, en cuanto a cuantía, lo que explicaba de los 7.8, que en uno era simple y sencillamente un delito grave y el otro podría ser delincuencia organizada, la cuantía sí importa, pero también hay que ir a la definición de delincuencia organizada. Okay. Digamos que en materia penal, digamos que para acreditar el tipo se tienen que dar todos los supuestos que establece la norma. Y uno de los supuestos de la delincuencia organizada es que participen al menos 3 sujetos, pero lo importante es que sea el delito permanente y reiterado. Entonces, desde mi perspectiva, obviamente habrá especialistas en materia penal que pudieran no coincidir, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo hice, déjame ponerlo, una posible compra o una compra de factura de 100 millones, no lo estoy haciendo de manera reiterada. Es un caso aislado. Entonces, aun y cuando por cuantía pudiera exceder, por el solo hecho de ser un comprobante, no estaría acreditando el tipo penal de delincuencia organizada, a diferencia de alguien que lo hizo reiteradamente. 10 facturas de 10 millones, aun y cuando el efecto sea exactamente el mismo, 100 millones, al hacerlo de manera reiterada, digamos como deporte, como actividad diaria, entonces eso ya se acredita como delincuencia organizada sin lugar a dudas, ¿no? Híjole, pero me preocupa un tema. Como ya mencionamos, pues la autoridad está utilizando todos sus sistemas tecnológicos para poder hacer estas validaciones. Pero al final son robots, o sea, no hay alguien que esté realizando pues, la validación o el valor de una factura. ¿Qué pasa si tengo una operación? Efectivamente, no lo hice con dolo, pero pues bueno, uno de mis proveedores está listado y la factura es de 300 pesos. Tengo las implicaciones. Sabemos que por cuantía probablemente penalmente pues no hay ningún riesgo, ni por volumen porque solamente fue una. Pero fiscalmente sí me afecta aunque sea por 300 pesos. La respuesta es sí. Sí te afecta porque al final del día, como está redactada la reforma, es que tú tengas alguna operación con algún proveedor que sea incluido en estas listas negras del SAT. Entonces, imagínate, como tú bien apuntas, yo creo que no va a haber una persona ahí que esté validando el monto de la operación. Esto lo van a hacer de manera automática. Entonces, si el sistema del SAT detectara que traes ahí una operación sin importar la cuantía, y evidentemente se da cuenta que no cumpliste con este tema de los 30 días, te puede cancelar el sello digital. Eso sí puede llegar a suceder. Por 300 pesos, por menos. Exactamente. No, bueno, creo que sí es algo bastante riesgoso. Nos queda, bueno, tenemos una pregunta que nos llegó, por favor. Buenos días, saludos a todos los participantes. La pregunta es, como contador, ¿tenemos riesgo en la compraventa de facturas o en alguna otra operación? ¿Y cuál sería? Como contador, la respuesta es sí. Obviamente, en materia penal, lo que explicaba es que a partir de esta reforma el sujeto, digamos que si bien es cierto el que comete el delito es la persona moral, la ley lo que te dice es que quien administra la sociedad de hecho o de derecho va a ser, va a tener consecuencias en materia penal. ¿Esto qué significa? Que no necesariamente tengo que ser el administrador único, sino con el solo hecho de tener la administración a mi cargo, aun y cuando legalmente no sea parte del consejo, puedo ser sujeto de materia penal y yo sería el responsable de la comisión de ese delito y yo tendría que seguir el juicio en prisión. Un
último tema que queremos tocar es porque nos han cuestionado, oye, esta reforma al parecer le da derecho o le permite a terceros colaboradores a voltearse con la autoridad y ahora sí que, diciéndolo coloquialmente, pues acusarte de que tú tuviste una operación con algún proveedor que simula sus operaciones. ¿Qué es un tercero colaborador? ¿Realmente esto se implementó ahorita en la reforma? Sí, esta figura de tercero colaborador, como bien apuntas, es algo que se incluye para que terceros puedan ir con la autoridad a sabiendas de que hay alguna compañía o alguna empresa que pues a lo mejor está haciendo este tipo de operaciones, ¿no? Que está comprando facturas o que está haciendo algo indebido. Pero también puede ser que a lo mejor no necesariamente tu empresa está haciendo algo malo, pero probablemente alguien porque salió mal de la compañía o de la empresa, pues pueda ir y acusarte con la autoridad. Entonces, este tema del tercero colaborador se vuelve también relevante y debemos confirmar si nuestras empresas tenemos, déjame pensar, convenios de confidencialidad con nuestros empleados que permitan evidentemente, blindarnos, asegurarnos de que no puedan ir a revelar información de la compañía. Incluso yo te diría con terceros, ¿a qué nos referimos? Pues probablemente con clientes y con proveedores, porque de alguna manera eso limitaría o al menos acotaría que ellos puedan ir a acusarte con la autoridad. Sí. Pues mira, a mí me gustaría platicar otro tema que es importante porque muchos se han acercado y dicen, oye, ¿qué pasa si ya se me fueron los 30 días? Y eso es un tema que siempre es una pregunta frecuente. Oye, ¿qué pasa si se me fueron los 30 días? Tengo un momento o algún otro momento para efectos de entregar esta información. Hubo un estudio algún tiempo atrás en donde la Prodecon decía, oye, si tienes una nueva oportunidad, porque en términos del Código Fiscal se establece que cuando te inician facultades de comprobación, derivado de que tienes este tipo de proveedores, pues obviamente hay una nueva garantía de audiencia. ¿Qué significa esto? Que cuando haya una última acta parcial o un oficio de observaciones, tú puedas entregar toda la información para acreditar y desvirtuar los hechos o omisiones consignados en estas actas. Aquí el tema es que el viernes pasado, este viernes, la Sala Superior del Tribunal Fiscal emitió una tesis en donde lo que señaló, y que es grave, es que si se te fueron los 30 días prácticamente ya es cosa juzgada. Es decir, que si tú estás fuera del plazo, ya no, la autoridad cuando te inicie facultades de comprobación ya no está obligada a valorar la información. O sea, está diciendo que estás concediendo el hecho ya estás después concediendo. de los 30 días. Así es, si tú no vas a los 30 días, se consiente el hecho y aun y cuando las facultades propiamente tengan una nueva garantía de audiencia, que es cuando te dan tu última acta parcial, o el oficio de observaciones, en principio tienes 20 días para desvirtuar los hechos, la autoridad ya no está obligada a valorar las pruebas. ¿Por qué? Porque tu garantía de audiencia sucedió una vez que fueron listados y pasaron los 30 días. Si bien es cierto, es una tesis aislada, sí es importante considerarla. ¿Por qué? Porque la autoridad lo que va a hacer es, mira, ya hay un precedente a favor, entonces aquellos que ya están fuera del plazo, perfecto, listo, voy a empezar a hacer liquidaciones a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque el mismo tribunal ya me está dando la razón de que no estoy obligado a valorar esa información. Situación que hoy en día depende del criterio. Hoy en día la autoridad puede tener el criterio de que sí valora aún y cuando ya estés en los 30 días, y hay autoridades que no. Con base en ese precedente puede ser el fundamento que agarre la autoridad para ya no valorar si está fuera de los 30 días esa información, ¿no? Pues un precedente bastante importante, diría. Nos queda un par de minutitos. Juan Pablo, ¿algo para cerrar el tema? Sí, pues mira, insistir nuevamente en el tema de prevención. Yo creo que es fundamental que ya en el 2020 o incluso desde ahorita las empresas deben de tener sí o sí medidas de control que le permitan identificar en tiempo real si las operaciones con sus proveedores puedan caer en estos supuestos de listas negras. Claro. De aquí en adelante y 5 años atrás. Esto es importantísimo porque la autoridad evidentemente va a evaluar el 100% de operaciones con los proveedores y por eso es que debemos reforzar, si es que ya lo tenemos o si no lo tenemos hoy día, implementar medidas de control y como platicábamos, pues aprovechar estos temas tecnológicos que nos permitirían automatizar estos procesos. Claro. Eso se vuelve fundamental para 2020. Perfecto. José Luis. En mi caso, además de esa evaluación, sí hay que ver si hay algunos comprobantes en donde las facultades de las autoridades ya caducaron,
porque muchas veces se hacen invitaciones en donde, oye, ven, fíjate que me di cuenta que tienes estos proveedores, pero muchas veces pueden ser operaciones de 2010, de 2011, de 2012, claro, en donde efectivamente ya la autoridad ya no tiene la posibilidad de ejercer facultades. Entonces hay que hacer una segregación de qué operaciones sí tengo en el 69B, pero que las facultades ya caducaron, y aquellas en donde la autoridad puede llegar, tocar la puerta, iniciarme facultades no solo para determinar un crédito por esas operaciones, sino por cualquier otro concepto que vea. Entonces ahí tienes que evaluar, oye, ¿me conviene realmente irme a un tema de facultades cuando yo sé que además del 69B tengo otros pecadillos? Eso es lo que se tiene que valorar, ¿no? De acuerdo, pues sí, muchos temas para analizar. Hemos recibido muchas preguntas, no nos da tiempo de contestarlas, pero le vamos a dar respuesta personal por correo. Muchas gracias a todos por vernos y en el siguiente webinar veremos otro tema. Muchas gracias.